Vamos a abordar este ejercicio que trata de representar con vistas mínimas la siguiente figura y nos indica en el enunciado que además los 6 taladros uniformemente repartidos de los que dispone la pieza son elementos roscados y nos da las dimensiones indicándonos un diámetro nominal de 20 milímetros así como un paso de 1. Y después nos indica que el elemento central también es un elemento con roscado externo que tiene un diámetro nominal de 33,2 aproximadamente y una longitud roscada de 10 milímetros en cada extremo. Lo primero que vamos a hacer es intentar identificar los dos tipos de rosca. Entonces, la que llamamos roscas 1, que corresponden a los 6 elementos distribuidos, los datos de los que disponemos son que el diámetro nominal es de 20 milímetros y el paso es de 1 milímetro. Acudiendo a las tablas de roscas que habíamos visto en teoría, esta sería la tabla de roscas que corresponde a las roscas gas y esta es la que corresponde a las roscas Whitworth, ¿vale? Parece que por las dimensiones de ese primer taladro no vamos a encontrar solución en ninguna de estas roscas. ¿Por qué? Porque recordando y empezando por las roscas Whitworth, el diámetro exterior o el diámetro nominal aquí se expresaba en pulgadas, pero existía una equivalencia real entre estas dos columnas, de forma que yo voy a empezar por intentar buscar una rosca cuyo diámetro exterior o nominal sea de 20. En esta columna vemos que pasamos de una medida de 19,051 a otra de 22,226, no existiendo ninguna rosca Whitworth normalizada con un diámetro nominal de 20, con lo cual este tipo de rosca queda descartada. En el segundo caso vamos a acudir a la tabla de roscas gas. Decíamos que en este caso no existía esa equivalencia entre esta primera columna y la segunda columna y que para medir el diámetro exterior o nominal en milímetros teníamos que recurrir a la segunda de las columnas de la tabla. Buscamos en esta columna una rosca cuyo diámetro nominal exterior sea de 20 milímetros y vemos que la más pequeña es de 20,956, con lo cual pues tampoco cabe esperar que sea una rosca gas. Recurrimos, por tanto, a las roscas métricas, que son las que quedan, y rápidamente se identifica que efectivamente existen roscas métricas con diámetro nominal de 20. Lo único que cabe destacar es que el paso normalizado de este tipo de roscas es de 2,5. Como nos indicaban que el paso era de 1, habrá que buscar que exista la posibilidad de que dentro de una rosca métrica de 20 exista un paso fino de 1 milímetro. Analizamos en la tabla y rápidamente se encuentra. Luego realmente lo que nosotros tenemos corresponde a una rosca métrica de 20 milímetros de diámetro nominal por 1 milímetro de paso. También vamos a identificar qué tipo de elemento roscado tenemos aquí. Todos estos son agujeros con un roscado interno. Luego, realmente, todos estos agujeros en nuestra figura actúan como si fueran tuercas. Si son tuercas, para poder dibujarlas necesitaré asimismo otra medida. Y esa otra medida es el diámetro mínimo de la tuerca, que se obtiene de la tabla. Si vuelvo a esa misma tabla e identifico ese parámetro dentro de esta columna, obtenemos un diámetro de 17,294. De forma que vamos a apuntar esta medida aquí, 17,294, y luego veremos cómo la utilizamos para dibujar. Vamos ahora a identificar lo que sería el segundo elemento roscado. Nos están diciendo que tanto la parte externa de este elemento por la parte superior como de este elemento por la parte inferior lleva una serie de roscas, de forma que este elemento con roscado exterior está actuando como si fuera un tornillo, tanto en este extremo como en el extremo inferior. Veamos cuáles son los datos de los que disponemos. Nos habla de un diámetro nominal que es aproximadamente de 33,2. Al indicarnos aproximadamente de 3 y una longitud útil roscada, de 10 milímetros. Al darnos el diámetro nominal como una cantidad aproximada, nos está dando un indicativo de que es probable que eso no sea una rosca métrica. De todas maneras, si para asegurarnos volvemos a la tabla de rosca métrica, veremos que efectivamente no existen diámetros intermedios entre 33 y el siguiente diámetro normalizado es de 35, con lo cual descartamos que sea una rosca métrica. Ahora vamos a la tabla de roscas Whitworth. Hacemos la misma búsqueda que hacíamos antes. Intentamos localizar un diámetro exterior cercano a 33,2 y vemos que pasamos de una cantidad de 31,75 a 34,92. Ninguno se acerca a 33,2, por lo que descartamos que inicialmente sea esta tipología de rosca. Y nos vamos en este caso entonces a una tabla de rosca gas. Y en las tablas de rosca gas inmediatamente localizamos dentro de la segunda columna una rosca cuyo diámetro exterior o normalizado es de 33,25, que corresponde a una rosca gas de 1 pulgada.
También vamos a coger en este caso cuál sería el valor de esta columna de aquí, lo mismo que lo que es el valor de la rosca a la que pertenece, y lo vamos a pasar como datos en nuestro ejercicio. De manera que esto corresponde a una rosca gas de 1 pulgada, siendo el diámetro normalizado realmente 33,250, siendo el diámetro de 1 de 30,293, según obteníamos de la lectura de esa tabla. Bien, una vez que ya tenemos identificadas las roscas que tenemos y las medidas necesarias para dibujar, vamos a pasar a representar lo que serían las vistas mínimas de esta pieza. Vamos a iniciar la representación representando la vista en alzado. Puesto que la pieza es doblemente simétrica, aprovechamos para hacer esa vista en alzado con un corte a 90 grados. Más o menos, ¿vale? La representación de esa pieza sería una cosa parecida a la que se muestra en la figura. Esa sería la parte externa, con un eje que marca la posición del taladro a la izquierda, y la parte de la derecha, pues el contorno externo obviamente va a resultar simétrico, y ahora vemos cómo se representa la parte interna. Como lo que tenemos es un tubo, representamos pues la línea de contorno que delimita el tubo por dentro. De la misma manera representamos el eje de posición de esos elementos uniformemente repartidos. Y ahora pasamos a hacer la representación de los elementos roscados. Empezamos por los 6 uniformemente distribuidos. Hemos dicho que son tuercas, luego tenemos que pintar inicialmente 2 aristas de contorno, y luego por la parte externa 2 líneas finas que delimitan hasta dónde llega o profundizan las cabezas de los dientes de rosca. De la misma manera, por la parte superior y la inferior necesitaríamos representar el elemento que en este caso hemos identificado como un tornillo. Como se ve, este tornillo no ocupa todo el saliente, sino solo una parte, porque la longitud útil es de 10 milímetros. Entonces necesitaríamos trazar una arista gruesa que indique hasta dónde llegan esos 10 milímetros de rosca, tanto por arriba como por abajo. Y una vez que está esto trazado, trazaríamos en línea fina la línea que corresponde a la profundidad de los dientes de rosca. Esta sería línea fina, tanto en la parte cortada como en la parte sin cortar, porque se vería por fuera. Y ahora ya pasaríamos a rayar con línea fina del mismo grosor que la línea fina utilizada para trazar las roscas todo lo que sería el material, que sería pues esta parte de aquí. Con esto terminaríamos lo que sería la representación normalizada de ese elemento y sus partes roscadas en el alzado. Para representar la planta vamos a hacer uso de que esa planta es doblemente simétrica, y voy a hacer una simplificación por simetría, simplemente pues para ayudar y para reducir la representación. Voy a marcar, en este caso, puesto que la distribución de los taladros son 6 taladros repartidos uniformemente a 60 grados cada uno, pues voy a marcar las posiciones correspondientes a 2 diámetros que estarían a 60 grados, y ahora voy a ir de uno en uno marcando cuál sería la representación correspondiente en la planta. Bajo simplemente para que veáis cómo voy a obtener las medidas en la planta. Esta primera medida sería media circunferencia correspondiente al taladro interior. Voy a hacer también la media circunferencia correspondiente a la parte externa de contorno del elemento exterior, y coincidente con la posición de esta línea fina, habría ahora una circunferencia de línea fina para representar el elemento roscado que actúa como tornillo. De nuevo en línea gruesa, y en relación con esta medida de aquí, pues cabría representar lo que es la representación de la media circunferencia que corresponde a esa pieza. Asimismo, y relacionado con esta alineado en vertical con la posición de ese eje, representaríamos en línea fina de ejes lo que es la circunferencia de posición donde descansan los centros de esos taladros uniformemente repartidos. Y representamos el contorno exterior de esos taladros. Como son elementos tuerca, ese contorno exterior de los taladros se representa con una circunferencia completa con arista gruesa, y luego con línea fina para identificar que esos elementos son roscados, pues haríamos la circunferencia correspondiente a 3/4. Vamos a ver que se ha borrado aquí momentáneamente este elemento, lo volveríamos a repetir.
por supuesto, esos 3 taladros con la misma medida. Y esa representación que estamos haciendo correspondería a esos 3 elementos roscados internos, esas 3 tuercas que tengo en la planta, correspondientes pues a los, en realidad a los 6 elementos roscados que tiene la pieza. Esto sería en cuanto a representación. Ahora, para poder hacer esto con instrumentos de medida es necesario obtener las medidas para poder dibujar las diferentes líneas. Lo que marco en verde son medidas únicamente y exclusivamente utilizadas para la representación en caso de que esto se hubiera hecho con útiles de dibujo, para que veáis la correspondencia. Así, esta medida externa serían esos 33,2, realmente son los 33,250 milímetros que se leían en las tablas. De la misma manera, la distancia existente entre esta línea fina y esta línea fina, ¿vale?, marcaría lo que es el núcleo del tornillo y corresponde a esta distancia de 1 que en las roscas Whitworth es igual que de 3, de forma que el diámetro mínimo de la tuerca y el diámetro del núcleo del tornillo son exactamente iguales. En este caso, como es un tornillo, pues estamos diciendo que esa distancia entre esas dos líneas finas sería de 30,293. Y por último, la distancia a la que yo tendría que trazar esta recta correspondería pues a un diámetro equivalente a ¿quién? Pues equivalente a esta medida de aquí expresada en pulgadas, pero su equivalencia en milímetros. Es decir, que esto sería una medida diametral de 25,401, como se ha visto en la teoría. Para los elementos pequeños, ¿qué dos medidas tendría que utilizar a la hora de dibujar? Pues a la hora de dibujar, la medida externa, es decir, la que va de línea fina a línea fina, correspondería a los 20 milímetros, mientras que la medida interna, la que va de arista de contorno a arista de contorno, correspondería a el diámetro de 1 de este elemento que actúa como tuerca, que eran los 17,294 milímetros, según obteníamos de la lectura de la tabla. De la misma manera, esos 20 milímetros serían la circunferencia 3/4 fina en la planta, siendo los 17,294 los que corresponden a cada una de las circunferencias completas que representan esos elementos tuerca en la planta. Y de estas 3 que hay aquí, pues evidentemente corresponden las 3 medidas. De interna más externa sería la de 25,401, la de 30,293 y la de 33,250. Como vuelvo a repetir, estos son medidas para dibujo, pero realmente, ¿qué cotas precisaría esas vistas? Pues lo que pongo en rojo son las cotas, única y exclusivamente que serían las necesarias para definir esa pieza. Es decir, que todo lo que he representado como medida lo podría quitar, porque esto realmente, ¿vale?, para lo único que sirve es para dibujar, pero no son cotas reales. Y ahora paso a la representación de cotas. Esta pieza quedaría perfectamente representada en sus dimensiones por las siguientes cotas. Una altura total de la pieza, que es suma de estas 3 cotas parciales. Otra, por ejemplo, que sea esta cadena de cotas, que me dé la altura en la que se sitúa el elemento intermedio respecto de la base, más la anchura de esta parte de aquí, que serían sus 20 milímetros. Esta otra no es necesario darla porque se deduce por diferencia entre 70 más las 2 parciales. Respecto a las longitudes útiles de rosca, sí que es necesario darlas. Tenemos 10 milímetros en la parte superior y 10 milímetros en la parte inferior, tal y como nos han indicado en el enunciado. Y ahora faltaría por acotar lo que serían medidas dimensionales en la otra dimensión. Por ejemplo, si esto de la parte externa a la parte externa, aquí la única designación que cabría hacer sería la designación del elemento roscado con un G de 1. Lo mismo si queremos en la parte inferior, ¿vale?, dando esta designación de un G de 1 pulgada, con lo cual nos indica que esto es un elemento roscado y que es una rosca gas. Además, también podríamos haber caído en la cuenta, teniendo en cuenta que este elemento actúa como tornillo y que está agujereado, precisamente para que por el interior circule un fluido. Si volvemos a acotación, ¿qué más sería necesario acotar en esta pieza? Pues obviamente, aquí se nos había olvidado añadir esta doble línea aquí y aquí para indicar simetría. Obviamente falta pues la acotación de este otro elemento roscado, cualquiera de estos que hay aquí. Bien lo podemos hacer en el alzado, bien lo podemos hacer en la planta, pero la cota tiene que ser una cota
que vaya de la medida más externa a la medida más externa. Si se acotara diametral, la punta de flecha tiene que apoyar sobre la circunferencia fina. Y aquí a lo que acompañaría esto sería la designación de esa rosca. Y la designación de esa rosca no es ni más ni menos que la métrica 20×1, como habíamos identificado al principio. Y no es necesario añadir ninguna dimensión más. Si quisiéramos saber la dimensión pequeña, es decir, de la circunferencia completa, nos iríamos a la tabla y la mediríamos, obteniendo el 17,294, con lo cual no es necesario marcarlo en plano. Y por último, necesito también marcar cuál sería la dimensión externa del elemento intermedio. Esto lo puedo hacer para intentar evitar cruces de cotas en la planta, por ejemplo, dando una cota diametral perdida como esta de aquí, donde marque la dimensión como diámetro 120, tal cual se indica en la figurita, y si después queremos también marcar cuál es la posición de la circunferencia en la que se encuentran localizados los centros de esos 6 taladros, también podemos darlo en la planta, por ejemplo, dando una cota perdida que vaya desde aquí hasta aquí, y si no cabe en el interior, en este caso sí cabe, dando pues la cotación de diámetro 80. Esas serían las cotas necesarias y exclusivas para definir ese elemento. Fijaros que no he tenido que dar la acotación interna del agujero del tornillo. ¿Por qué? Porque este elemento está normalizado. Si esta cota no existe y yo quiero saber cuál es la dimensión de ese agujero, me iré a la tabla y en la tabla tendré que hacer la lectura pues, de este valor de aquí expresado en pulgadas, pues la traducción a milímetros, que ya hemos visto que es de 25,401. Porque esa dimensión la teníamos en las tablas de roscas Whitworth. Si buscábamos una pulgada, automáticamente me daba la conversión a milímetros. Podemos utilizar esta tabla como tabla de conversión si quisiéramos también para los ejercicios, pues si no hubiera sido una pulgada justamente la medida. Y con esto terminaríamos la pieza, no sería necesario indicar nada más. Toda la geometría de la pieza está perfectamente definida en altura y dimensiones, las roscas están perfectamente definidas, así como las longitudes útiles de cada una de ellas, y con esto terminaríamos el ejercicio.